Bueno, esta noche, chicas, vamos a empezar el capítulo 8 de nuestro precioso libro de Adorar. Comienza un nuevo tiempo. Y también vamos a dar gracias con Amud para empezar nuestra clase. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos. Solo tú mereces la honra, la gloria y el poder. Señor, gracias por este grupo, gracias por cada una de las familias aquí representadas, por las hermanas, por Ellen, Señor, que nos da la clase. Señor, te adoramos porque tú eres el único que mereces la adoración. Te alabamos, Señor, porque solamente eres el único que lo mereces. Es por eso, Señor, que en este momento, con humildad y reverencia, Señor, te pido que pongamos mucha atención a lo que tú tienes que hablar a nuestro corazón. Te alabamos y te amamos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar a leer. Ofelia fue la primera en conectarse en el día de hoy. Así es que, por favor, Ofe, si puedes quitar tu micrófono, vamos a empezar a leer contigo. Sí, Elenita, gracias. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Capítulo 8. Comienza un nuevo tiempo. Al poner toda la gloriosa teología de la adoración en términos concisos y prácticos, nos encontramos con el relato de la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, registrada en el capítulo 4 del libro de Juan. Tenemos el privilegio de aprender acerca del significado de la adoración en boca de aquel a quien adoramos. Y ahí vamos a subrayar concisos y prácticos. Hemos aprendido acerca de la oración en términos concisos y prácticos. Y la última frase, tenemos el privilegio de aprender acerca del significado de la adoración en boca de aquel a quien adoramos. Este capítulo es otra joya, en especial para mí, porque ustedes saben que vengo de trasfondo judío y aquí sin ninguna reserva contesta a los judaizantes de hoy en día. Es muy, muy claro y lo que es la verdadera adoración. Así que prepárense. Si tienen amigos metidos en estas cosas, este capítulo es un capítulo para imprimir y dárselos. Vamos a seguir leyendo con Delia, la segunda en conectarse. Ok. Por lo menos en este sencillo relato aparecen 10 veces algunas formas de la palabra griega para adoración. Procuneo. De esta manera, la idea de la adoración domina el pasaje y aunque es breve, contiene de forma embrionaria todos los elementos esenciales de la adoración. Es la enseñanza más definitiva, más importante y más clara sobre el tema de la adoración en todo el Nuevo Testamento. Será nuestro centro a lo largo de algunos capítulos. Monumental lo que dice ahí. Dice que aparecen 10 veces la palabra adoración. Subrayen 10 veces adoración y la palabra en griego, proskuneo. Procuneo. Esa es la palabra en griego. Vamos a subrayar también, como dice al final, es la enseñanza, subrayan más definitiva, más importante y más clara sobre el tema de la adoración en todo el Nuevo Testamento. ¡Qué proclamación! Así es que es para abrirnos los ojos y los oídos, poner mucha atención a lo que vamos a leer. Adelante, Paez. Ya hemos visto que la adoración no es simplemente una actividad que se incluye en nuestra programación en ciertos intervalos. Más bien, la adoración es un compromiso para toda la vida, una respuesta que abarca todo delante del Dios Santo y solo es posible para aquellos que han sido redimidos. Hemos sugerido una definición de adoración y examinamos su importancia, naturaleza y objeto. El relato en Juan 4 presenta todo esto y arroja más luz al respecto.
En la página 133, gracias Ale, subraya que la adoración no es simplemente una actividad. Vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios. No es eso. Aunque sí vamos a la iglesia, al edificio. Somos nosotros la iglesia y adoramos a Dios en conjunto. Pero subrayen, la adoración no es simplemente una actividad. La adoración, subrayenlo abajo, es un compromiso para toda la vida. 24/7. Nuestra vida debe de ser una ofrenda de adoración a Dios en todo lo que hago. Tristemente no lo es, pero debemos de pensar para que sea. Vamos a ver la definición de adoración. Subrayen definición de adoración. Vamos a ver su importancia, naturaleza y objeto. Y aquí otra vez vuelve a Juan 4, donde MacArthur es donde más claro es la definición y que aclara para cualquier persona atrapada en el judaísmo que trata de hacer que los cristianos cumplan la ley, no tienen que hacerlo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en este capítulo. Muy bien. Vamos a seguir con Diana Miranda. Y si quieren decir algo, con mucho gusto, ya saben. Una cita divina. Juan describe los eventos que condujeron a la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicam, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pacto de Jacob. Jesús, el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo. Vamos a seguir leyendo con Parra. Sí. Y le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Juan 4, del 3 al 10. Ese encuentro, ¿no? ¿Y por qué no tenían trato? Lo vamos a seguir leyendo. Tantito más, Ale. Aunque la ruta norte era la más común para ir a Galilea, Jesús tomó la ruta más inusual, ya que normalmente los judíos recorrían muchas más millas para evitar a los samaritanos, a quienes consideraban impuros. Hasta ahí, gracias, Ale. Vamos a subrayar, aunque la ruta norte era la más común para ir a Galilea, Jesús tomó la ruta más inusual. Y ahí en la porción que leyó Diana, subrayan, tenía que pasar por Samaria. Jesús tenía que pasar por Samaria. Él tenía una cita con alguien que no sabía que él la iba a buscar, así como tuvo una cita con nosotras, aunque no nos dimos cuenta. Él tuvo que ir por Samaria, aunque la ruta norte más común la ruta norte era la más común, pero Jesús tomó otra ruta porque tenía un encuentro con alguien. ¿Y por qué tomaban la otra ruta más larga? Subrayan para evitar a los samaritanos, a quienes consideraban impuros. Y ahora vamos a ver por qué. Adelante, Rosita. Gracias, Elenita. Pero Jesús estaba en Samaria con un propósito específico. Su viaje no era accidental, sino que estaba planeado. Fue ordenado por Dios. Tenía una cita divina con una mujer especial. Dios la estaba buscando
para convertirla en una adoradora verdadera y envió a Jesús a traerla para tener una relación especial. Qué lindo, ¿no? Subrayan, Sí, estaba planeado ese viaje. El viaje no fue accidental. A veces pensamos, ay, ¿por qué me perdí y me fui por otro camino? Quizá en la gloria vamos a saber que Dios permitió que me perdiera. sí, es hermoso. Ajá. Y estaba planeado, subráyalo. Fue ordenado por Dios ese viaje, que él tenía que ir por Samaria. Tenía una cita divina con una mujer. Y yo puse al lado, así como ha tenido una cita divina con cada uno de nosotras. ¿Te acuerdas Amén, amén. de la divina que Dios tuvo contigo? Qué lindo Sí, volver a recordar sí, cómo Dios nos buscó en un momento que pues no lo hubiéramos esperado. Él lo ha, él quería convertirla en una adoradora verdadera. Subráyalo. ¿Y saben una cosa? Dios es el único que puede hacer eso. Dios es el único que puede convertirnos en ser verdaderas adoradoras. Nadie más puede hacerlo. Aunque yo quisiera tener esa habilidad y meterme en el coco de la gente y ayudarles a entregar su vida a Cristo, yo no tengo esa habilidad. Él me enseña que debo de pescar y Él es el que hace que los peces muerden. Vamos a continuar ahora con Amiu. Una casa dividida. Realmente los samaritanos, quienes eran descendientes que se habían mezclado, tenían sus raíces en la antigua nación de Israel. Las personas de esta tierra habían estado unidas durante el reinado de Saúl, David y Salomón. Cuando el reino se dividió, Judá, el reino del sur, se independizó. Finalmente, el reino del norte, Israel, fue juzgado por Dios, ya que era culpable de ser terriblemente malo. En Subraya, el año subraya eso. El reino del norte de Israel fue juzgado por Dios, ya que era culpable de ser terriblemente malo. Mucha gente critica, ¿por qué Dios mató a tanta gente en el Antiguo Testamento? Pero no leen de que eran terriblemente malos. Por eso Dios los juzgó. Adelante. En el año 721 a.C., Israel fue derrotado por Sargón. La mayoría del pueblo fue llevado cautivo a Asiria, donde fue esclavo de este pueblo. Los Ahí, pobres, ahí, Amir. Y vamos a dejar a José que sigue leyendo para que todos lean. Gracias, Amir. José, ¿puedes quitar tu micrófono? José, ¿puedes quitar tu micrófono? Sí, Elenita, Estoy leyendo. de los pobres, ¿verdad? Los pobres fueron los únicos a quienes se les permitió permanecer en la tierra. Estaban en desventaja y si los asirios los recibían, debían hacerse cargo de ellos, por lo que fueron abandonados. Los extranjeros de alrededor, particularmente de Babilonia, empezaron a ubicarse en Israel y se casaron con los judíos que aún quedaban allí. La raza que surgió se conocía como samaritana, debido a la ciudad capital, Samaria. Ellos fueron despreciados profundamente por los judíos, ya que según ellos habían vendido sus derechos de nacimiento. Ahí hasta ahí. Gracias, José. Eso nos ayuda a entender por qué fueron menospreciados, por qué no fueron aceptados en el grupo de los judíos puros. Subrayan ahí los extranjeros de alrededor, particularmente de Babilonia, empezaron a ubicarse en Israel y se casaron con los judíos que aún quedaban ahí. Y esos son los samaritanos. Ellos, subrayan, fueron despreciados profundamente por los judíos,
ya que según ellos habían vendido sus derechos de nacimiento, porque se mezclaron con los enemigos. Eran como traidores. Y por eso, cuando los judíos iban a Galilea, el camino más corto era ir por Samaria, pero iban alrededor para no tener que ni pisar su tierra, ni tener un encuentro con los que habían sido traidores, según ellos. Ahora eso nos ayuda a apreciar un poco más quiénes eran. Vamos a seguir leyendo ahora con Laura. Su religión se volvió un híbrido entre el judaísmo y el paganismo. La historia indica que parecían querer mantener su herencia judía. Incluso les rogaron a los judíos que enviaran un sacerdote para que les enseñara cuál era la adoración verdadera a Dios, pero su petición fue rechazada. Y entonces ahí vemos que subrayan que querían mantener su herencia judía. Querían un sacerdote que les enseñara cuál era la adoración verdadera, pero no querían mandar un sacerdote judío con ellos, mestizos. Lee otro, Laura, fue chiquito. Sí. Así que fueron abandonados en su religión sincretista, y la única alternativa que tuvieron fue establecer su propio lugar de adoración. Construyeron un templo en el monte Gerizim y empezaron a adorar a su propia manera, aparte del judaísmo. Ahí, subrayan ahí que fueron a establecer su propio lugar de adoración. Como mucha gente hace hoy en día, toman un poco de esto, un poco de aquello, para hacer lo que ellos creen a su manera. Adelante, Maru. Voy. No corras. Ahora sí me hiciste reír. No, te lo prometo. Te amamos. No puedo ni leer. Ok. Leo, puedes leer y yo perdón, es de mi alma. Ya puedo. Esta situación duró hasta el año 128 antes de Cristo, cuando un gobernante macabeo, Juan Hircano, destruyó el templo de los samaritanos, el cual nunca se reconstruyó. Continuaron adorando en el monte de Gerizim y hasta el día de hoy. Aunque hay menos de 500 samaritanos sobre la faz de la tierra, se reúnen con regularidad en esta montaña vacía, realizan su adoración única, ceremonial y sacrificial, independiente de Jerusalén. Siguen hasta hoy en día, aunque sean tan poquitos, porque creen que es ahí donde tienen que adorar a Dios, como si Dios estuviera ahí y solo ahí podría recibir su adoración. Así como mucha gente cree que si no van a un edificio que se llama Iglesia del Tantán, entonces Dios no los escucha. ¿Cómo ha seguido esa misma enseñanza a través de los años? Vamos a seguir leyendo ahora con Leo. ¿No es este el Cristo? En los días de nuestro Señor, los samaritanos eran despreciados, subestimados, odiados por los judíos, quienes no tenían ningún tipo de relación con ellos, lo cual explica por qué la mujer samaritana se sorprendió cuando Jesús, un judío, se detuvo en el pozo y habló con ella. Ahí, por favor, subrayen, los samaritanos eran despreciados, subestimados, odiados por los judíos. Recuerden, se habían mezclado. Y saben que yo, como vengo de familia judía, les puedo asegurar lo mismo sucede hoy en día. En mi familia había tanta presión de que me casara con un judío. Por eso hay grupos de chicas judías y tenemos reuniones con chicos judíos
para que nos casemos entre judíos. Y como no me casaba y me avanzaba en edad, mis papás decían con quien sea, pero cásate, ¿no? Pero generalmente, hay mucha presión hasta hoy en día que judíos se casen con judíos. No es nada más de aquellos años. Yo lo he vivido, ¿no? Así es que subrayen ahí, ¿no? Que quienes no tenían ningún tipo de relación con ellos, no los trataban. Y vamos a seguir leyendo con Martita. Gracias, Leo. Martita, lo hiciste rápido. El teléfono me hace bromas, por eso luego no aparece nunca el micrófono. Pero bueno, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras que lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Gracias, Martita. Mira, dice, ¿cómo? Lo tenían muy claro. Judíos no hablaban con samaritanos, y menos un hombre con una mujer. Eso todavía sigue válido hoy en día. Una vez fui invitada a una boda de judíos en Mazarik, en la sinagoga con la estrella de David afuera, enorme ahí. Las mujeres se sienten atrás. De un lado y los hombres de otro. Se sienten adelante, ¿no? Y no invitaron a un amigo mío porque era gentil. Y ahí vemos ese encuentro, ¿no? ¿Cómo se te ocurre si tú eres judío y soy samaritano? Y mira la respuesta de Jesús. Es una respuesta que podemos ofrecer a la gente hoy en día. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Con él nunca tendremos sed. Puedes buscar en todas las religiones del mundo y no te llena. Llegas a realmente nacer de nuevo, arrepentirte de tus pecados, dejar tu vida en las manos de Dios, ya no buscas más. Ya descansas porque ya sabes la verdad, porque sabemos quién puede darnos esa agua viva. Y si eso no es una verdad para ti, háblame después para platicar, porque da por medio tu vida, ¿no? Y debemos de sentir que nuestra vida ha sido tan diferente porque ahora lo conocemos y Él cambia nuestra vida. Adelante, ahora, Lulu. Buenas noches. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues va a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo y del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Así Todo a ver, Lulucita, un segundo, nada más. Así mucha gente no captan lo que estamos diciendo. Piensen que es lo mismo porque siempre han creído en Dios, porque siempre han ido a la iglesia. Y ella, al oír de Jesús, vio en términos físicos, ¿no? No tienes con qué sacar ese agua. ¿Cómo? No lo captó. Y eso es muy importante entender nosotras cuando estamos evangelizando, estamos llevando las buenas nuevas a la gente. Muchas veces no lo captan y dicen, pues eso he creído toda mi vida, ¿no? Muy importante lo que vimos ahí. Otro párrafo, Lucita. Sí. Ya te veo con Todo ganas. el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
Qué lindo. ¿Te ha pasado? Súper importante examinar tu vida, porque eso habla de vida eterna. Subrayen ahí, el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. No vas a seguir buscando aquí y allá, buscando qué religión será, porque no es ninguna, es Jesús, ¿no? Sino que dentro de él, y esa es la pregunta que cada uno tenemos que hacernos, esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Eso tenemos que vivir. Por eso, cuando mencionó en la primera página que en la página 133 y 4, la adoración es un compromiso para toda la vida, 24/7. Si realmente lo tengo, está dentro de mí y brota ese manantial que da esa vida eterna en nosotras. Por eso es tan precioso tener un momento, aunque sea Zoom, ¿no? De meditar en eso, examinar nuestras vidas. Y claro, manejamos y no estamos así alabando, pero dentro de mí siempre está eso, porque lo conozco, pagó por mi pecado, me da vida nueva. Vamos a seguir leyendo con Tere Laureano. De esta forma, Jesús le ofreció el regalo de la vida eterna y debido a sus afirmaciones, despertó su curiosidad. La mujer pudo haberse sentido un poco confundida por lo que estaba diciendo, pero sabía que se trataba de algo espiritualmente profundo. Ella entendió que Jesús no estaba hablando acerca de agua en el sentido literal. Las personas de esa parte del mundo estaban acostumbradas a las parábolas. No era inusual, especialmente de parte de un maestro o un rabí, hablar en términos que connotaban un significado espiritual a partir del entorno y de las situaciones cotidianas. Ahí, por favor, para quiero comentar y vamos a pasar a Elizabeth que termina el párrafo. Subrayan ahí, Jesús le ofreció el regalo de la vida eterna, como tú y yo podemos hacer imitando nuestro Maestro, nuestro Salvador. Él ofreció ese regalo de la vida eterna. Y de repente ella tuvo un cambio de ver las cosas literales, físicas. Sabía que se trataba de algo espiritualmente profundo. Él siguió hablando con ella, no tiró la toalla en la primera, como nosotras muchas veces. Ay, no quieren saber. Ella se dio cuenta que se trató de algo espiritualmente profundo. ¿Sí, Parra? Fíjate que les quiero compartir algo. Justamente eso que estamos leyendo es exactamente así como es, porque a mí me sucedió que apenas hace un par de días hay una persona que por WhatsApp nos hemos estado comunicando y por más que le he citado la palabra y se lee, pero así, o sea, de una manera sumamente clara, intensa, bien, sigue y continúa con que no, mis rosarios y mi virgen y mi esto, y le hago ver todo de que pues, Satanás se disfraza también de ángel de luz y todo con los versículos de la palabra y nomás no, y no, y no. Ese es un regalo efectivamente de la vida eterna y esta persona no acepta ese regalo, pone trabas y trabas y trabas. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, a pesar de que yo venía de una religión de muchísimos años, de toda mi vida, yo no, o sea, en cuanto el Señor me empezó a hablar a través de su palabra, de verdad nunca puse un obstáculo, nunca puse una objeción, nunca se me atravesó un decir, oye, no, por esto, no, pero y regresar a mi pasado, nunca. Y eso le pasó también a una prima mía, y eso le pasó también a su hijo, y eso le pasa a los que Dios escoge. O sea, esa es una realidad que cuando el Señor te tiene elegido, no presentas obstáculos cuando empieza Él a develarte toda su verdad. En cambio, cuando la gente no va a ser,
te das cuenta porque dices, efectivamente llega un momento en que dices, no le des perlas a los perros o a los cerdos, o como dice la palabra de Dios, porque estás desperdiciando su tesoro, su palabra valiosísima en alguien que jamás lo va a aceptar y que va a seguir aferrada a sus tradiciones y a todas sus creencias, por más que tú le quieras abrir los ojos. Ale, te interrumpo un segundo. Tú y yo sabemos quién va a ser así. Mi sobrino, nieto, que va a venir, decía, no, yo no. Jovencito, adolescente, yo no quiero, no, pero radicalmente. Y Dios se apoderó de él que no lo van a reconocer. Así que tú y yo no sabemos quién va a Sí. decir no, y luego cambiar. Pues Dios quiera que con esta persona, porque yo ni la conozco, la conocí a través de todos los chats y todo, pero Dios sabrá si va a trabajar en esa persona o no. Sabes que Dios te da, hay que hablar. La semilla está sembrada y el sustento está dado y por escrito. Ya Dios hará. Se lo puse así tal cual. Le dije, es el Señor el quien trabaja. Ya yo cumplí con sembrarte la semilla, es el Señor quien trabaja y si tu corazón va a ser de él, así sea. Pues sí. Mi sobrino y su esposa le hablaban, lo llevaban a la iglesia y no. Pero cuando fue tiempo de Dios, se cambió. Sí. Elia. Sí. Anita, pues sí, bueno, retomando las cosas y recordando ahorita que, pues sí, realmente Dios trabaja en su tiempo y en su momento, porque a mí cuando me compartió Gloria Casasola la palabra, o sea, me dio el plan de salvación y yo lo ponía en el refrigerador. Pasaron 3 meses y bueno, en esos lapsos de 3 meses fue que me decía, ¿ya leíste? No. ¿Y ya leíste? No. Y hasta que un día vino muy temprano a las 7 de la mañana, 7:30, me dice, vengo a hablar de lo que Dios me ha mostrado que te muestre hoy. Fue un 17 de enero y fue algo hermoso, precioso, porque ese día Dios me dio la libertad. Y pues sí hay que a veces insistir a las personas para hablar del evangelio, porque el enemigo pone muchas condiciones y muchas trabas, pero cuando es tu tiempo, Dios lo pone. Y sí. Tú y yo sabemos que la gente lo necesita. Sí. Así, hay que seguir hablando. Vicky. No te oigo, Vicky. Buenas noches a todas, hermanita, y una disculpa por entrar tarde. Bueno, también les quiero compartir también en mi propia vida, yo también rechazaba mucho la palabra, a mí me estuvieron hablando, el que más me hablaba era mi hermano Cosme, o sea, tú lo conociste, Selenita, él fue el que me hablaba y yo le decía, no, a mí déjame con lo que mis papás me enseñaron, a mí déjame, y a mí no me importa, y tuvo que pasar muchas situaciones en mi vida para que pues el Señor me jalara y me dijera, a ver, es hora. Mira. Entonces, la verdad sí, hay que seguir sembrando, como dice Ale, hay que seguir sembrando y el Señor a su tiempo dará fruto si es que Él así lo quiere. Que nunca sabemos. Muchos de ustedes conocen a mi amiga Nina. Ella llegó a decirme, quiero ser tu amiga, pero no quiero que vuelvas a hablarme de Cristo. Y ahora es un huracán para Cristo. Sí, Vicky, ¿querías decir otra cosa? No, Elenita, es que estoy intentando quitar la manita. Gracias. Lo hago, no te preocupes. Ok, Elizabeth, ¿puedes seguir leyendo? Yo quisiera agregar algo, si se puede. Sí, se puede, pobre Eli. Un favor enorme. Yo sí quisiera que oráramos mucho por mi hermano Mauricio, que tú lo conoces, Helen. De verdad que está muy mal, pero muy mal. Tú lo conoces y finalmente se casó con otra mujer y ahora es adorador de María, de la Virgen María, y no lo saco de ahí. Ahorita aquí mientras estaba empezando ahorita el estudio, me mandó un mensaje diciéndome que ya no me le volviera a hablar del cristianismo y de mi cristianismo y que su Virgen María y no la tocara y no me volviera a meter
con sus creencias, que él me respetara, que yo lo respetara, que por favor no le volviera a hablar del cristianismo y que su esposa, que no nos metiéramos con su esposa, a su esposa ni la mencionamos en la vida, pero él la saca y la saca y la saca a colación. Digo, yo no sé por qué la mencionas tanto tú si nadie la menciona. Sin embargo, ella es la que lo metió en este tema de la Virgen María, porque él no era Claro. antes así, tú lo sabes y lo conociste. Podemos orar porque sabemos que ahí, por ahí no es la salvación. No. Sí, Elenita, yo cuando empecé a conocer del Señor, me decía la hermana que me compartió, decía, cuando Dios no quiera, cuando las personas no quieran que les hables de Dios, háblale a Cristo de ellos. Entonces, lo único que le recomiendo a la hermanita es que siga orando, tanto bendiciéndolos, tanto a él como a ella, que el Señor va a quitar el velo que, como dice la palabra, ¿verdad? Que el enemigo ha puesto para que no les resplandezca la luz del evangelio, porque todo es obra del enemigo pero para Dios no hay imposibles, hermanas. Entonces, debemos seguir orando de día y de noche por ellos. Muy bien. Elizabeth, ¿puedes leer ahora antes de que alguien levante la mano? Rápido. Ok. Ella entendió que Jesús no estaba hablando acerca de agua. En el sentido literal, las personas de esa parte del mundo estaban acostumbradas a las parábolas. No era inusual, especialmente de parte de un maestro o un rabí, hablar en términos que connotaban un significado espiritual a partir del entorno y de las situaciones cotidianas. La respuesta de la mujer a Jesús en los mismos términos de la analogía que él emplea, se ve en el versículo 15. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hola. Se congeló Elenita, yo Creo que Creo que Elenita se Elenita se fue. quedó. Sí, se congeló. Nos sí, dejó hablando solos. sí. Sí, la sacó Sí, el el Zoom, sistema. El el internet, sistema. ¿verdad? Ahorita vuelve a entrar, yo creo. Ujú. No sé si no ha puesto nada en el WhatsApp. Yo no tengo mi celular aquí en la mano, No, ahorita voy a checar. ¿no? A ver si a lo mejor. No, Ay, no, no, si no nada. tiene, pues si no tiene, pero bueno, igual hay datos, ¿no? ¿Quién sabe? No, no ha puesto nada. No, bueno, hay que esperarle un ratito. ¿Se le habrá ido la luz? Posiblemente, Ah, posiblemente. también. Sí, puede ser. Chicas, perdón, se fue mi todo. Luz, internet y todo. Todo se fue. Entonces me conecté en otra cosa. Así Ok. que quién sabe qué Ok, pasó, pero pasó. Pero ahí, bueno, ¿verdad? ya estás otra vez. Hoy otra vez, ustedes no se fueron, eso es lo bueno. No Ajá. te Aquí estamos, ves. aquí estamos. Pon Yeah. tu cámara Ahí allá. estás ya. Sí, ok.
Entonces ya vamos a continuar. No sé, me fui por ahí. Me fui a un paseo y regresé. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ya no veo a nadie. Tengo que ver cómo ponerlo en esto porque estoy con mis participantes. Estamos con ahora. No ha leído Tui. Continúo, Elenita. Ok, Tui, vamos a continuar. Dice, después Jesús discernió su corazón, diciéndole, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Le dijo Jesús, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. ¿Le continúo? No, hasta ahí nada más. Él estuvo hablando con ella un tiempo y qué increíble que así, porque ganó el derecho, la confrontó con su pecado. Es amor. A veces la gente no quiere que lo confrontemos con el pecado, pero debemos de hacerlo si vemos algo que no está bien. Como mi amigo que vino la otra semana, que ha sido pastor y estaba dando estudios a una persona con su familia y ahora está viviendo con ella y no se ha casado con ella porque no tiene su documento de su acta de nacimiento y está en trámite y dice, pues, pero ya pequé, ¿para qué voy a dejarla? Mejor espero mi documento y me caso. Digo, no, hay que confrontar a la gente con el pecado, aunque no lo acepten, ¿ok? Es eso es amor. Ahora vamos a seguir leyendo con Clarita. ¿Podrías leer? Clarita. Sí, Elenita, leo. Si tenía alguna pregunta acerca de sí, él era un hombre de Dios. Seguro se desvaneció después de esa asombrosa revelación. Su respuesta se registra en el versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer vio la omnisciencia de Cristo en acción. No podía haber otra explicación al hecho de que un extranjero tuviera tal conocimiento. Exactamente. Subrayen ahí. Seguro se desvaneció después de esa asombrosa revelación, porque la confrontó con algo que era muy íntimo, que nadie más sabía, pero él lo sabía. Y por eso dice, me parece que eres profeta. La mujer vio la omnisciencia de Cristo en acción y tuvo que tener esa idea de que entonces tú eres Dios, no hay de otra, ¿no? Así es que, pues, grandioso, Él nos confronta con nuestro pecado. Vamos a seguir adelante. Es que ahora estoy en la otra cosa, entonces no veo a toda la gente ahí. Vamos a ir con Gaby Cárdenas. ¿Puedes leer? Sí. Ok. Aunque los samaritanos aceptaban solo el Pentateuco como una revelación de Dios, en ese había suficientes verdades acerca del Mesías que lo guiaban hacia él. El poder de la persona de Jesús debe haber hecho que la mujer lo viera por lo que él era, para que después les hubiera hablado a los hombres de la ciudad. ¿Sigo? Y saben que lo mismo me pasó a mí, ¿no? Yo decía a mi amiga que me habló de Cristo, yo tengo mi Biblia, yo no voy a leer el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede en el corazón de los judíos hoy en día. En este había suficiente verdades acerca del Mesías que los guiaba hacia él desde los primeros 5 libros
del Antiguo Testamento, empezando con Génesis capítulo 3, cuando habla de que el mismo Mesías iban a ser de una virgen. De una virgen, sí. Ajá. Así es que hay versículos desde el Pentateuco que hablan acerca del Mesías, ¿no? Lo que él era, subrayan eso, para que ella tuviera su convicción personal y entregara su vida a él. Adelante, Gaby, segura. Claro, buenas noches. Buenas noches. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:29. Jesús había apartado el pecado de la vida de la mujer y eso lo llevó a considerar seriamente si él podría ser el Mesías. Ella percibió su condición sobrenatural por dos razones. Primero, le trajo un mensaje basado en una verdad espiritual. Y segundo, sabía que era humanamente imposible saber lo que él sabía. Tenía un mensaje y una percepción divina. Exactamente. Y puedes preguntarte a ti misma, ¿no? ¿Así te pasó? Después de que Cristo llegó a tu vida, dijiste a los demás, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que soy. No, es que Él es el Dios verdadero. Subráyenlo, ¿no? Y eso la llevó a considerar seriamente si Él podría ser el Mesías. Subráyalo. ¿Qué es lo que nos llevó a considerar si Él realmente era esa verdad, ese camino, esa vida que Él dice que es? ¿Te acuerdas lo que pasó en tu vida para que tú lo creyeras? Dios nos busca y se manifiesta de diferentes maneras a nosotros, llamándonos a que creamos que Él es. Como dice ahí, le trajo un mensaje basado en una verdad espiritual. Eso es lo que tenemos que llevar, una verdad espiritual, no mi verdad, la verdad espiritual. Subráyenlo. Y segundo, sabía que era humanamente imposible saber lo que él sabía. Sabía de toda su vida sin que nadie le dijera. O sea, tú recién llegas a pedir agua, no eres de aquí, no puedes saber de cómo es mi vida. Y me estás diciendo eso. Y sabes que son 5 hombres, no 3, no 8. Tú bien sabías. Tenía un mensaje y una percepción divina. Eso es lo que tenemos que tener, un mensaje y una percepción divina. Ale, parra con esa persona que dice no y no y no, y tu hermano que dice no y no y no. Tenemos que tener un mensaje, tu vida es un mensaje. Si te dicen no me hables de Cristo, entonces vamos a vivir la vida en frente de ellos para que vean. Leo. Veo tu mano, Leo. Maru. El Señor a mí me confrontó de una manera muy fuerte en cuanto a mi autosuficiencia y en cuanto a a no querer creer que Dios era el que me estaba hablando. Me humilló de una forma muy fuerte. Casi me dejó sin trabajo, mi esposo estaba en un anexo, mis hijos estaban chicos. O sea, y hasta que me confrontó con la palabra, fue cuando dije, esto es de Dios. Ajá. Sí. Dios es el que me está hablando, no hay más. Ajá, exactamente. Qué bueno. Gracias a Dios que hizo eso. Y que aquí te tenemos, ¿no? Yo te estoy moviendo mi mano. Oh, perdón, es que ahora como no estoy en la computadora ya no las veo bien a todas. Así es que qué bueno que me dijiste. Sí, Maru. Desde que yo me convertí, que fue en el año 93, hasta el año pasado, traté de decirle a mi papá, porque nunca me dejó, ni siquiera me dejaba hablar. Él me decía, ese tema no lo quiero tocar, no me importa, yo me voy a morir con la religión que me dieron mis padres.
Y le volví a decir y le decía, es que te vas a ir al infierno. No me importa. Y me decía, pues qué suave, y se pone re bien la cosa. Van a estar todos mis cuates, le dije, sí, pero te vas a ir y no, tú vas a ser uno de ellos. Pues qué padre, me decía. Siempre, Javier trató de decirlo. No aceptaba. El año pasado que se estaba muriendo, Valeria lo agarró. Le dije, vale, te toca porque a mí no me hace caso. A mí me ha mandado a volar muchas veces. Y le dijo, abuelito, ven. Lo agarró de la mano, se lo llevó. Mi papá recibió a Cristo. Nunca sabemos. A los 8 días se murió. Impresionante, ¿no? Por eso nunca hay que decir no, porque exacto. Dios puede decir no y nosotros no sabemos si Él lo dice. Sí, Él me dijo siempre no. Sí, pero llegó el momento correcto, ¿no? El momento oportuno. Mientras haya vida, hay esperanza. No tiremos toalla. Nunca Sí, sabemos. que por nosotros no quede, Ellen. Eso es lo que tú estás diciendo, que por nosotros no quede. Pero, por ejemplo, en dos casos que tú me estás mencionando, de la persona esta que no conozco, yo no le puedo dar testimonio con mi vida porque no me conoce únicamente por un chat. Entonces es difícil porque no la conozco. Y con mi hermano se separó de toda la familia, vive lejos, no sé ni dónde vive, hace 2 años que no sabemos ni dónde está, para que me entiendas. Entonces se separó. Ale, el tiempo vendrá tanto para la persona en el chat, si Dios quiere, como con tu hermano, ¿no? Exactamente. Estamos en dirección, ¿verdad? Así es. Ok, estamos ahora con Iracema. ¿Puedes seguir leyendo, Iracema? Sí, buenas noches. Al reconocer que Jesús era enviado por Dios, le hizo la pregunta religiosa más pertinente. ¿Sigo? Sí, ajá. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Un poquito más. Ok. En otras palabras, ¿quién tiene la razón? ¿Los judíos o los samaritanos? ¿Cuál es la forma apropiada de adorar? Hasta ahí. Y subrayan, ¿cuál es la forma apropiada de adorar? Que estaba viendo en términos físicos, no espirituales, como mucho se hace hoy en día. Y chicas, necesito que me ayuden a poner su micrófono porque en mi aparatito no puedo hacerlo. Así es que todos, Maru, deben de tener su micrófono. Okay, Clara, si puedes ponerlo a mute. Les voy a agradecer porque no puedo. No, a lo mejor voy a apagar la cámara otra vez y todo si lo toco, mejor ustedes me ayuden y pongan su micrófono. Lo que la gente pregunta hoy en día, ¿cuál es la forma apropiada de adorar? ¿No? ¿Es aquí? ¿Es allá? ¿Cuál es la iglesia correcta? ¿Cuál es la posición correcta para orar? ¿La oye? Sí, te oigo, Maggie. Sí, sí se escuchan. Sí, Y se oye muy bien, Elenita. ¿Sí me oyen? Ok. Muy bien. Nada más estoy pidiéndoles que pongan su propio micrófono, porque generalmente lo hago, pero no puedo hacerlo ahorita. Así es que, Clarita, si puedes, unmute, pon tu micrófono. Solo Maru tiene derecho de no ponerlo. Ok, Clarita y unmute. Ya lo tengo, Elenita. Está ¿Lo apago? Lo apagas. En otras palabras, apágalo porque no te toca ahorita eso. Ok, gracias, chicas. Vamos a seguir leyendo ahora con Jeremy. ¿Puedes leer, Jeremy? ¿O Yavne? Y si no... No. Ok. ¿Nos quedamos en Créeme, mujer? Sí.
Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Súper importante lo que dijo, ¿no? El Señor le dice, ni en este monte ni en Jerusalén, ¿no? Así viene el momento, no es ni aquí ni allá. Subráyenlo. Y aquí dice, se acerca la hora, ¿no? Que los verdaderos adoradores, subráyenlo, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, como tú y yo hacemos hoy en día. Es en espíritu y en verdad. Puedo adorarle en mi casa, puedo adorarle en mi coche, puedo adorarle nadando, tomando clase de pilates, tomando un café con una amiga. Es en espíritu y en verdad. Muy importante, subrayenlo, pongan una estrella al lado porque es clave para la verdadera adoración. Y vamos a seguir leyendo. Ahora, Maggie, ¿puedes leer? Detrás de su pregunta había algo más que solo curiosidad teológica. La mujer parecía tener un deseo genuino de conocer y experimentar el perdón de Dios, la gracia limpiadora para su pecado, pero no sabía dónde hallarlo. Así como muchos, ella asociaba la adoración con un lugar. Y ahí casi todo vamos a subrayar. Había en la página 139, había algo más que solo curiosidad teológica. Algunas personas nada más toman un curso de la Biblia porque tienen deseos de aprender más, pero no algo más. No, ella quería saber por su alma, quería saber realmente qué era la verdad. ¿Así fue en tu vida? Quizás estás hablando a alguien de Cristo como Ale Parra y dices, no hay eco, dicen que no. Pues hay que orar para que tengan ese deseo de su alma de querer saber la verdad, no algo externo, no un rito, ¿no? Hay que orar que sean como la mujer samaritana, que tengan, y subrayenlo, un deseo genuino de conocer y experimentar el perdón de Dios. No por cumplir con algo externo, como los judíos en el Yom Kippur, ir a la sinagoga y ayunar y golpear el pecho, porque lo he vivido, por eso lo digo. Necesitan conocer y experimentar el perdón de Dios. Todos necesitan eso. Y por ahí tenemos que orar por las personas. Dios, dales hambre de ti, que tengan deseos de realmente ser perdonado. Dales pesar por su pecado, que busquen una respuesta. Yo me acuerdo hablando con la mamá de mi papá, mi abuelita, ella le llevaba el pan diario en letra grande, porque no leía muy bien, ya mayor. Y hablábamos de cómo los judíos ya no tenemos un templo para hacer el sacrificio y sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y le decía, pues, ¿cómo podemos hoy en día recibir perdón por nuestros pecados? Y ella empezó a decir lo que dicen los rabinos, mitzvot, hacer buenas obras. Y digo, ¿y cuántas buenas obras tienes que hacer? ¿Tú puedes hacer lo que necesitas? Y por eso pude compartirle que el Mesías vino y pagó por nosotros, ¿no? Tienes que desear tener ese perdón de Dios. Y como mucha gente, subrayé lo último, ella asociaba la adoración con un lugar. Vamos al templo a adorar. Pero si no adoraste antes de salir de tu casa, no vas a poder adorar en el templo. Si estuviste peleando con la familia,
si gritaste al perro y pateaste el gato y todo lo demás, ¿cómo vas a adorar a Dios en el templo? El templo es el edificio. Nosotros somos el templo de Dios. Muy importante entender esa gran diferencia. Y vamos a ir leyendo ahorita con Lupita Cedillo. Y después Lupita Escamilla. Buenas noches. Dice, cada uno hizo lo que le parecía bien según su opinión. La confusión de la mujer era comprensible, ya que vivía en medio de dos sistemas de adoración completamente diferentes, y ninguno parecía ofrecerle la clase de vida espiritual satisfactoria de la que estaba hablando Jesús. La adoración judía era altamente ritualizada. Se desarrollaba de acuerdo con una liturgia estricta, reglas tradicionales y bíblicas muy firmes acerca de cómo, cuándo y con quién debería hacerse. La adoración samaritana, por el otro lado, no era tan elaborada, adornada o sofisticada. Y hay dos tipos de personas. Algunas personas buscan el rito, el ritual, ¿no? Dice, subraya en la tercera línea, ninguno parecía ofrecerle la clase de vida espiritual satisfactoria de la que estaba hablando Jesús. Y eso es lo que tenemos que orar por nuestros seres amados que rechazan Dios, que sienten hambre de conocer la verdad, no, que no que no tengan satisfacción en lo que están haciendo, que sea algo hueco para ellos, aunque cumplen y cumplen y cumplen, porque eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nada nos puede llenar, pero cuando ya llego a Jesús, ya no busco más. La adoración judía, subráyalo, ritualizada, liturgia estricta, reglas tradicionales, ¿no? Todo muy firme acerca de cómo debo de hacer eso, cuándo debo de hacerlo, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién me casaré? ¿No? Pero la samaritana era más liberal, pero ninguno le llenaba. No estaba satisfecha con su vida. Y eso es una oración que Dios quiere que hagamos por nuestros seres que no han recibido a Cristo, que nada les dé gusto, que no se llenen con nada, ¿no? Todos los zapatos que pueden comprar, que no les den la bendición que necesiten para su alma, todos los viajes, todas las comidas en restaurantes elegantes. Dios, que sea algo hueco, que vean la necesidad que tienen de ti. Lupita Escamilla. Con gusto. La respuesta de Jesús debió haberla aturdido, porque le estaba dando a entender que ambos grupos estaban ofreciendo adoración inaceptable. Como vimos en el capítulo 11, tanto los judíos como los samaritanos eran culpables de ofrecer adoración superficial, indiferente y a su manera, no de acuerdo con la voluntad de Dios. Como hacen hoy en día mucha gente. Ambos grupos estaban ofreciendo adoración inaceptable, subráyalo, porque no era según lo que Dios decía, era a su manera. ¿Y cuánta gente lo hace a su manera? Tú conoces a mucha gente que lo hace a su manera y cumplen con sus rituales y pagan sus votos y checan tarjeta y hacen todo y es adoración inaceptable. Chicas, no tenemos que ir a otra iglesia. En nuestra iglesia hay personas que hacen un tipo de adoración, pero es inaceptable porque es un rito para ellos, son reglas que cumplen. No es del alma, no es en espíritu y en la verdad de lo que la Biblia dice. Es a su manera. Y tenemos que tomar una pausa, examinar nuestros corazones y decir, Dios, líbrame de hacer algo a mi manera. Orar, Dios, hazme como eres tú. Hazme más semejante a Cristo, como dice en Romanos 8:29. Confórmeme a su imagen. Tú sabes lo que necesito. Hay mucha adoración inaceptable y no queremos que venga de nosotros. Y lo último del versículo, del párrafo ahí,
Ellos ofrecían adoración como superficial. Sí, te doy mi ofrendita. No pienso lo que voy a dar antes. Le doy de lo que me sobre, ¿no? Adoración superficial. Sí canto, pero realmente no estoy entendiendo la letra. No estoy cantando de mi alma. Perdón, ¿Eh? Elenita, recordamos el libro de Fuego Extraño. Sí. Ajá. ¿Qué quieres decir de ese libro? Precisamente eso habla, ¿no? De una adoración que no es correcta, que se está adorando a Dios de una forma, pues, pues con pecado, ¿no? Pues sí. Que lo ofende a Dios. Ujú. Y van a la iglesia y pueden decir que hacen muchos milagros y hacen cosas, pero es superficial. Pero pues nosotros no somos así, pero podemos ser de otra manera. Por eso tenemos que tomar eso en serio, lo que estamos leyendo. Mi adoración es superficial. Ve en la iglesia, cuando cantas, cuando estamos cantando, la gente está, tú, empieza contigo, no tienes que ver los demás, pero realmente cantas de tu alma, estás entendiendo la letra, tu cara refleja lo que estás cantando o es automático, es por cumplir porque debemos de cantar. Es serio lo que estoy diciendo, yo tengo que hacerlo cada semana examinando mi propio corazón. Amud. Sí, gracias, Helen. Fíjate que esta porción de la Biblia en donde podemos ver cómo Jesús ocupa a la mujer samaritana, realmente es una joya y lo hemos leído muchas veces, pero ahora que lo estamos súper estudiando, entendiendo mejor, a mí me lleva a que Jesús siempre lo hizo con amor. Y creo que cuando nosotros presentemos el mensaje de salvación tenemos que hacerlo de esa misma forma, porque Jesús lo lleva linealmente y con todo cariño hacia ella. No cuando la confronta acerca de los 5 esposos, nunca lo dice enfrente de los otros hombres que estén ahí, sino es tú y yo. O sea, y Dios es lo que hace siempre. Va con nosotros y trabaja con nosotros primero. Siempre tenemos que hablar la verdad en amor. Eso es lo que el Señor enseña, pero hay que hablar de la verdad, no pasarlo por alto, porque eso no es amor. Dejar que yo siga viviendo una vida que no agrada a Dios no es amor. Y cuesta. A lo mejor te sientes que te subes a un caballo loco tratando de domarlo, pero es importante confrontar. Y también si alguien te confronta, es importante orar y escuchar y ver qué es lo que Dios quiere de mí. Aquí, así es que nos dice, ¿no? Que lo está mencionando, que es una adoración inaceptable porque es adoración superficial, indiferente a la manera de la persona, no a la manera de Dios, no de acuerdo con la voluntad de Dios. Y chicas, eso tenemos que examinarnos cada semana. Yo me examino mi corazón. No quiero ir con el cuerpo de Cristo a poder adorar a Dios en una forma que no le agrada. Me da miedo que pueda hacerlo, ¿no? Tanto en saludar a la gente, en la plática, en cantar, en ofrendar, en todo. Todo es una adoración. Delia y después Iracema. Y después el último párrafo del día de hoy. Sí, ahorita me viene a la mente cuando los hijos de Aarón ofrecieron Fue extraño. el fuego extraño, ¿no? Que la gracia de Dios ha sido mucho en nuestro tiempo porque ya nos hubiera fulminado si nuestro corazón, ahora sí que la ofrenda a Dios fuera diferente, ¿no? O sea, en ese tiempo Dios los fulminaba, ¿no? Los fulminó para testimonio de uno mismo, ¿no? Entonces creo que debemos de ver esa parte que Dios tiene misericordia de nosotros y gracia hasta ahorita porque no nos ha consumido por una
una adoración plena y verdadera. Amén. Ajá. Iracema. Sí, Elenita, gracias. Sí, venía ahora a mi mente como muchas veces en lo personal me ha pasado que hago ciertas cosas y como bajo esta justificación de adorar a Dios o con la intención de adorar a Dios, pero que en el fondo es solo para verme bien, ¿no? Mm. Y eso me parece que es algo muy, pues atroz, superficial. De pronto pensaba mucho en esto, en este evangelio de la prosperidad que utiliza las canciones de alabanzas como para sentirse bien a sí mismos, ¿no? De estar, que es androcéntrico, que solamente te utilizan a ellos como para, y la alabanza se refiere más al hombre que a Dios, ¿no? Pero de esa misma forma he visto que mi comportamiento es semejante a eso cuando bajo la apariencia tal vez de decir, ay, lo hago por Dios, que en realidad lo hago por verme bien, ¿no? O sea, por decir, ay, que todos vean que soy muy responsable, que todos vean que yo y que en realidad estoy haciendo esto incorrecto, ¿no? Gracias por ser tan sincera. Y pues es tan importante, uno, que tenga cuidado y otros que tengan cuidado en no hacer comparaciones. A mí me gusta un predicador, y a mí me gusta otro, ¿no? Ya he estado orando que Dios me da el privilegio de compartir con las mujeres el viernes. Y estoy orando, Dios, que nadie haga comparaciones, nos hace daño, que cada uno escuche tu palabra, ¿no? Que yo vaya con la correcta actitud para compartir. Es que el enemigo aprovecha de cualquier cosa para subirnos el orgullo o bajarnos hasta el suelo, ¿no? Tenemos que tener una adoración aceptable, no superficial, no indiferente, de acuerdo con su voluntad, porque si no voy a compartir según su voluntad, lo hago para atención hacia Elena y líbreme de eso, pero podría ser. Así es que también tanto yo como ustedes, es importante recibir del Señor lo que nos quiere dar sin comparar quién lo dé, porque eso es pecado delante de Dios. Si yo tengo oído para escuchar, voy a oír de una niña de 4 años lo que Dios me quiere enseñar y no tiene que tener su maestría en teología. ¿Me explico? Pues el último párrafo para el día de hoy. Susi Mendoza, ¿podrías leer? Buenas noches, hermanas. Claro que sí, Elenita, con gusto. Dice, Jesús le dijo a la mujer que los modos de adoración judía y samaritana debían ser eliminados totalmente a favor del método divino de adoración genuina y espiritual. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Ahí les puso como iba a ser y que ya estaba el tiempo apropiado para eso. Y subrayan las primeras líneas. Jesús le dijo a la mujer que los modos de adoración judía y samaritana debían ser eliminados totalmente a favor del método divino de adoración genuino y espiritual. ¿Y cuál es ese método de adoración genuino y espiritual? Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Subráyenlo. La semana que viene vamos a ver cómo Dios ha cambiado los sistemas antiguos de adoración en una nueva manera de adoración, que es en espíritu y en verdad. Y es la segunda parte que yo quisiera que leyeran antes, porque si tienen personas metidos en ese grupo tratando de judaizar, de que cumplen la ley, esta última parte del capítulo lo explica sin vuelta de hoja. Es buenísimo. Pues ya se acabó nuestro tiempo.
Michelle, no estuviste, no sé si estás ahí, pero Sí, sí estoy. qué bueno. Perdón. Quieres orar Perdón. para dar gracias a Dios por ese tiempo, ese lindo tiempo, viendo lo que Dios enseñó a la mujer samaritana. Sí. ¿Podrías orar? Perdón. Señor, pues te damos gracias porque nos tienes aquí presentes, por la oportunidad que nos permites escucharte. También te ruego que tú nos perdones por los pecados que cometemos delante de ti. Ayúdanos a ser verdaderas adoradoras para ti, a vivir confiando en ti, a no decaer en el ánimo. Y también te sigo rogando por mis hermanas que están enfermas, que tú las bendigas, las fortalezcas. Por aquellas hermanas que están desanimadas también, Señor, tú aliéntalas, ayúdalas. Guárdanos también en tu palabra y te seguimos rogando por la vida de Elenita para que tú la bendigas, la fortalezcas y suplas sus necesidades. Al igual te pido por todas mis hermanas que tú también las guardes y suplas las necesidades de cada una. También, Señor, que en cada anhelo, cada pensamiento, cada actitud estés tú presente, Señor. Ayúdanos a no pecar delante de ti. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Danos sabiduría y entendimiento. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Michelle. Y Sí, Dios gracias. les bendiga, chicas. Gracias. Gracias. Gracias, Eden. Buenas Hasta noches. luego.